Bienvenido a una lección sobre la construcción de un triángulo isósceles. Primero revisemos la definición de un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo con al menos dos lados congruentes. Mirando este triángulo aquí, esto debería ser un triángulo isósceles si dos o más lados son congruentes. Y se sigue del teorema del triángulo isósceles, que los ángulos opuesto a los lados congruentes también sería congruente. Entonces no es parte de la definición formal de un triángulo isósceles. Pero es cierto que este ángulo sería congruente con este ángulo aquí. Bien, sigamos y hablemos sobre cómo podemos construir un triángulo isósceles. Para realizar la construcción necesitamos un borde recto y una brújula. A continuación, comenzaríamos con el segmento de una longitud especificada a medida que mira aquí. Y luego, si se nos da la libertad de construir cualquier triángulo isósceles que queramos, la única restricción es que el radio de nuestra brújula debe ser más de la mitad de la longitud de este segmento dado. Entonces, si se nos da una longitud específica para los dos lados restantes de un triángulo isósceles, puede marcar esa longitud con su brújula. Pero digamos que no nos dan ninguna restricciones entonces, la única restricción es que el radio de la brújula debe ser mayor que la mitad de la longitud de este segmento. Entonces, si ponemos el punto de la brújula aquí, y luego el lápiz de la brújula aquí, que parece haber pasado el punto medio, vamos a balancear un arco sobre este segmento. Entonces podría verse algo como esto. Ahora, sin ajustar la brújula, y eso es importante, no queremos cambiar el radio de nuestra brújula. Vamos a tomar el punto y ponerlo en el otro punto final, y luego balancear otro arco sobre este segmento. Entonces el segundo arco podría verse más o menos así. Ahora vamos a usar nuestro borde recto, y hacer un segmento desde este punto final hasta la intersección de los arcos. Y luego otro segmento desde este punto final hasta la intersección de los arcos y tendremos nuestro triángulo isósceles. Este sería un lado. Y este sería el otro. Observe cómo los dos lados congruentes de este triángulo tienen una longitud que es el radio de dos círculos congruentes. Así que estamos garantizados de que este lado aquí es congruente con este lado aquí y, por lo tanto, tenemos un triángulo isósceles. Avancemos y demostremos eso una vez más donde usamos un radio más grande para balancear los arcos. Entonces nuevamente tenemos un segmento de una longitud especificada. Pondremos un punto final de la brújula en un punto final del segmento. Y luego asegúrese de que esté abierto más allá del punto medio del segmento dado. Entonces ponemos el punto aquí y el lápiz aquí. Luego oscilaríamos el arco sobre el segmento, que se vería así. Y luego, sin ajustar la brújula, colocaremos el punto en el otro punto final del segmento, y balancearemos otro arco sobre un segmento dado, que podría verse así, y ahora solo haremos segmentos desde la intersección de los dos arcos hasta los dos puntos finales del segmento. Y ese será nuestro triángulo isósceles. Hay un lado. Y está el otro lado de nuestro triángulo isósceles. Una vez más, estos dos lados serían congruentes y, por lo tanto, tenemos un triángulo isósceles. Solo quiero mostrarte una cosa más. Recuerda cómo el radio de la brújula debe ser mayor que la mitad de la longitud de este segmento. Aquí hay un ejemplo de por qué. Si ponemos la punta de nuestra brújula aquí y el lápiz de nuestra brújula aquí, observe cómo no sería más largo que la mitad de la longitud de este segmento. Entonces, si balanceamos un arco sobre este segmento, y luego sin ajustar la brújula, coloque el punto en el otro punto final, y luego balancee otro arco sobre este segmento. Observe cómo los arcos no se intersecarían porque el radio del círculo no es mayor que la mitad de la longitud de este segmento. Espero que hayas encontrado útil este video.